tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Nos acompaña en esta ocasión Francisco Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías y Telecomunicaciones Atlantic. Aunque probablemente a todos nos suene más porque es una de las personas que está detrás de esa fábrica, de esa factoría de microchips fotónicos que está previsto empieza a funcionar, no sé si el próximo año ya, ahí en el centro de Vigo, en ese edificio de la Zona Franca. Antiguamente era el centro informático de CaixaNova, de la extinta CaixaNova. ¿De qué hablamos cuando hablamos, lo primero, de microchip fotónico? Bueno, pues hablamos de un chip como los que entendemos vulgarmente que hay en los portátiles, en los móviles, incluso en los cepillos de dientes eléctricos. Son dispositivos de milímetros, de 4 por 6 milímetros, 5 por 10 milímetros, que realizan una serie de funciones especializadas que antes se hacían en dispositivos más grandes. Es simplemente una concentración de funciones que antes se hacían a nivel macro, es decir, en centímetros o decímetros incluso. Ahora lo estamos intentando concentrar todo en milímetros, con la reducción en volumen, tamaño, consumo energético, etc. La diferencia con un microchip electrónico Esa es la otra pregunta. Sí, en electrónica se trabaja con electrones, es decir, con unas partículas que tienen unas ventajas, o tenían unas ventajas que vienen heredadas desde los años 60, cuando se descubrió, empezó a hacerse microelectrónica con transistores, puertas, etc. Pero lo que se ha hecho es replicar esto utilizando fotones, es decir, luz tanto visible, como la que puedo ver aquí, como luz en infrarrojo medio cercano, luz no visible, digamos, ¿no? Entonces, se está replicando un poco el esquema de evolución de la microelectrónica en óptica, es decir, utilizando la luz. Eso tiene unas ventajas respecto a la electrónica. Está en un estado de madurez inferior, podemos decir muy inferior a la microelectrónica, pero a futuro es una tecnología muy emergente. Es decir, ¿llega para quedarse y para sustituir a la microelectrónica o son más bien complementarios? No, nada sustituye a nada, es decir, es complementario. Ninguna tecnología en realidad sustituye o barre del mapa completamente a otras. La fotónica y la microelectrónica son realmente muy complementarias, de hecho ya lo están siendo a día de hoy, en 5G, tecnologías como 5G, data centers, centros de proceso de datos, por ejemplo, de Intel, de Google, de Facebook, de Amazon, ya colaboran, es decir, los procesadores que hacen el almacenamiento, los cálculos, son microelectrónicos, pero dentro de las placas o entre placas la transmisión se hace por luz, básicamente, ¿no? Para que nos quede claro y para que nos entienda la gente, la crisis de semiconductores que está ocurriendo en Stellantis, como en el resto de factorías de automóviles del mundo, tiene que ver con los microchips electrónicos, no con los fotónicos. Son diferentes, aunque es cierto que en el sector de la automoción también se utilizan estos microchips fotónicos. Sí, tiene que ver con los microchips, con la microelectrónica, con las memorias, con las CPUs, con dispositivos que los famosos 2 nanómetros o 3 nanómetros, que son el tamaño de las puertas para hacer los transistores de estos dispositivos, etcétera, tiene que ver con la microelectrónica. En la fotónica, como digo, es una tecnología emergente, no existe ese volumen de fabricación y sí se utiliza en automoción como en otras cosas, es decir, se utiliza sobre todo en telecomunicaciones, pero en automoción lo más clásico es un LIDAR. Los LIDAR que utilizan Tesla no, pero otras empresas de automóviles que van hacia la conducción autónoma, el sistema de reconocimiento del entorno se hace por medios ópticos, ¿no? Cuando hablamos de los microchips electrónicos y hablamos ahora de esa crisis de los semiconductores en el sector de la automoción, nos viene a la cabeza rápidamente China, el sudeste asiático, Taiwán, donde se fabrican y esa crisis. Hablamos de los fotónicos, en todo caso, ¿qué representa que Vigo vaya a tener una factoría de fabricación de microchips fotónicos? Que hay alguna en Europa, pero ¿qué significa que Vigo se posicione en ese mercado? Bueno, realmente posicionarse en ese mercado es posicionarse a futuro. Es una tecnología que complementará a la microelectrónica, como digo, pero cada vez más, a día de hoy, aunque está en grandes centros y se utiliza en telecomunicaciones, no la vemos, no la tenemos en casa. Pues Apple, por ejemplo, va a sacar en el nuevo modelo de iPhone en el 23 y en el 24, va a sacar ya dispositivos y sensores dentro del teléfono que son fotónicos integrados.
se supone o se cree, porque no se sabe realmente, todo esto realmente es muy confidencial, que los smartwatch de Apple tienen un chip, un sensor fotónico integrado de una empresa americana que puede sensorizar desde glucosa hasta colesterol, hasta miles de cosas distintas. Entonces, en el momento que la fotónica integrada dé un salto a la electrónica de consumo, eso hará que no hay ninguna barrera tecnológica, es una barrera de producción. Entonces, posicionarse de entrada es muy importante. A nivel de investigación, posicionarse en ese campo, todos los grandes centros de investigación europeos alrededor tienen una fábrica o han creado una fábrica de este tipo como spin-off, que ahora mismo es comercial. Entonces, no solo es posicionarse para vender, sino que es posicionarse para innovar a futuro. Es decir, eso es un gran centro atractor de I+D a nivel de materiales, de procesos industriales, de todo tipo. Y nos sitúa entre las pocas ciudades europeas que están en ese mercado. Creo que en España hay alguna, o está también algún proyecto, no sé si en Valencia, corrígeme si me equivoco, y no sé cuántas otras más en Europa. Bueno, claro, entiendo que es un mapa reducido. Sí, el tipo de fábricas que hay en Europa es de dos tipos. Hay las grandes, que son propiedad de tipo Osram, Nokia, por ejemplo, han creado su propia fábrica para hacer sus propios productos y son cerradas para ellos, nadie puede ir a hacer nada allí. Después hay las que provienen, como digo, spin-offs o que han dado un salto comercial, que hay en Holanda, en Francia, en Alemania y hay una reciente en Escocia. Son las que hay, no hay más. Entonces, esa era una pregunta, la otra, perdona. No, te preguntaba si que ese mapa era muy reducido, que nos posicionaba ahí. Te decía que en Valencia me ha parecido escuchar algo, no claro, sé si es... Después, aparte, hay una cosa, que esto no es una flor en el desierto. Bueno, en parte sí es una flor en el desierto, porque España no tiene ninguna tradición en este tipo de tecnologías, de fábricas, pero sí es cierto que hay un ecosistema español muy fuerte, que tiene una serie de ventajas. En España se da toda la cadena de valor de la fotónica integrada, cosa que en otros países europeos quizá no se dé tanto, ¿no? Se hace desde el diseño de chips integrados, la fabricación no, pero hay dos fábricas, tanto en Barcelona, del Centro Nacional de Microelectrónica, como en Valencia, que hacen silicio e integración híbrida, que son de investigación. Y hay empaquetadoras, hay testeadoras, hay certificadoras. Entonces, toda la cadena de valor, cuando alguien quiere hacer un producto, desde el diseño hasta el prototipo certificado, se puede cubrir con esta cadena de valor nacional. Falta esta fábrica del Grupo 35, porque habría que entrar en detalles, pero esta fábrica lo que hace es hace dispositivos que producen luz, es decir, láseres y LEDs, dispositivos que lo detectan y dispositivos que manipulan la luz. El resto de fábricas enrutan, mueven la luz, hacen cosas con ella, la manipulan, pero no la producen ni la detectan. Entonces, en España sería, hasta donde yo sé, de los pocos casos europeos, puede haber uno o dos, que tenga fábricas de tres tecnologías distintas que se pueden hibridar. Entonces, a nivel comercial sí sería la única, porque las otras son de investigación, pero el ecosistema nacional en ese sentido es bastante importante. Hay muy buenos investigadores aquí. ¿Cuál es la hoja de ruta de esa factoría? Ya se ha constituido, digamos, ese consejo de administración, esos socios, y se espera, empezar cuándo y en su máxima expresión, cuando esté ya, digamos, a pleno rendimiento. Hablamos antes de que será un motor, ese efecto tractor, pero en cuanto a profesionales, porque eso es otra variable muy importante. Bueno, esto estará a pleno rendimiento en el 2025. O por lo menos nuestro cronograma es que en el 2025 esté funcionando. Hay una serie de fases que hay que ir cubriendo, como las iniciales son evidentemente la construcción, renovación, lo que es la adecuación de la propia sala limpia. Para esto tienen que venir ingenierías, empresas especializadas, que tienen que proveer de las condiciones del entorno de pureza, temperatura, presión, humedad, etcétera, adecuado dentro. Es un contenedor, digamos, una caja que está rodeada por un edificio. Correcto. Entonces, toda esa obra civil pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces, pues más o menos calculamos a finales del 2024 estar en condiciones de poder meter el equipamiento dentro, hacer una validación y un testeo que lleva unos meses y empezar a producir. Cuando esté funcionando, aunque evidentemente habrá contrataciones inicialmente,
puede tener unas entre 60 y 70 personas trabajando. No es intensiva en creación de empleo. Estas fábricas, esto no estamos hablando de una fábrica de microelectrónica de 4.000 personas, pero son 70 personas súper, hiper, mega especializadas. Es decir, trabajo cualificado. Sí, de hecho ahora mismo ya se está buscando porque es difícil, es decir, hay que pensar que hay que traer a gente a un proyecto nuevo, a un país sin tradición, a una ciudad en la cual, aunque hay mucha tradición industrial, en este sector no existe, y no es solo salario, son otros factores, es decir, es el tipo de proyecto, qué proyecto haces, incluso el entorno, el clima, la gastronomía. Con eso se juega mucho en los clubes de fútbol, ¿eh? Y aquí hay playa, puedes tener un barco, qué sé yo. Son muchas cosas, ¿no? Y luego pues el proyecto de ecosistema nacional, el proyecto a futuro que se da, pero bueno, son puestos de trabajo muy especializados. Y esa gente, evidentemente, es gente que viene de todo el mundo, ni siquiera no tienen por qué ser ni europeos. Es un mercado global, porque habrá que ir a buscarlos allí donde estén, pero también si hay aquí profesionales altamente cualificados, pues tendrán la oportunidad de quedarse y no tener que irse, salvo que quieran, a Alemania, a Japón, a Taiwán, duda, yo no sé. Sin duda, de hecho, a ver, nosotros estamos recibiendo desde currículums hasta entrevistas, hasta gente, gallegos y españoles que están por el mundo, es decir, que están en ASML, que están en Hamamatsu, en Hitachi, en miles de sitios, que han oído hablar del proyecto y dicen, oye, mira, a mí me gustaría, en Arabia Saudí, me gustaría volver. Sí, sí. ¿Y en qué años? Pues en el 2021, pues nada, me encaja perfectamente. Entonces, sí es cierto que hay mucho español por el mundo que está deseando retornar con mucho conocimiento. Y que no se lo creen, y hay algún ejemplo ahí en Porto do Molle, en Nigrán, una empresa de nanosatélites, ¿no? Wars Space, Allen Space, que ha captado talento gallego que estaba emigrado y que de repente se les abrió la puerta de decir, puedo regresar a mi casa, que es el deseo que tienen muchos. Mucha gente emigra, unos por la necesidad, digamos, de comer, eso fue hace décadas, pero hoy en día por alta capacidad, dices tú, es que no hay nada, en este caso en mi país, en Galicia, donde poder desarrollar mi profesión y me tengo que ir a esos centros que has nombrado tú. Pero de repente vais, se abre la oportunidad de decir, caramba, si es que en Galicia, pues en este caso en Vigo, se va a poner en marcha algo que sí estoy capacitado para ejercer, que hace 10 años era impensable para todos los profesionales. Generamos conocimiento, formamos profesionales y al final tienen que marchar, ¿no? Sí, eso es, bueno, por desgracia, por desgracia o por suerte. O por suerte. Quiero decir, esa gente en realidad acaba retornando. Yo, pues en los proyectos que tengo... Y con experiencia, acaban retornando y también ese viaje de vuelta trae consigo muchas cosas. Yo, a ver, pongo un ejemplo. Nosotros no somos muy intensivos, ¿no? En esta fábrica no va a ser intensiva en creación de empleo. Yo tengo 3 doctorados industriales, ahora mismo tengo 12 doctorandos en formación, europeos todos. Todos están trabajando, es decir, antes de acabar ya están trabajando en Suiza, en Francia, en Holanda, etcétera, con grandes salarios, etcétera. Pero, sin embargo, la idea de tener una fábrica de este tipo, la idea de generar un ecosistema, porque no solo es la fábrica, es decir, alrededor de la fábrica estamos generando un centro, una asociación de empresas nacionales vinculadas a la fotónica, en la cual ya tenemos más de 15 empresas ahora mismo que han manifestado su deseo de estar ahí coubicadas porque van a conocer de primera mano la investigación, van a tener acceso a centros de fabricación punteros. Entonces, no es solo la fábrica en sí, sino todo el ecosistema que se va a generar. Pues estos 12 chavales ya hay 3 que quieren, que siendo armenio, israelí, italiano e irlandés, pues por un ejemplo que quieren venir, ¿no? Entonces sí es cierto que eso puede abrir muchas oportunidades. Bueno, veremos, quiero decir, ahora mismo... Ese exponencial de crecimiento está ahí. Sí, no deja de ser un proyecto. No deja de ser un proyecto que esperemos se convierta en realidad, pero también Citroën, cuando desembarcó en Vigo hace 60 años, me parece, también sería un proyecto con un pequeño taller en Bouzas, me parece que era, y hoy es lo que es. Y no me refiero a la planta de Stellantis, que es mucho, sino todo ese ecosistema que existe alrededor de ella, ¿no? El CETAG, etcétera, ¿no? Bueno, toda la industria auxiliar. Es decir, esto sin compararse, porque no se trata de eso, pero sí que es una puerta de futuro, decías tú, un posicionamiento de futuro que no es solo los 40 o 50 que trabajen allí, que ya son altamente cualificados y que pueden aportar muchísimo, sino, bueno, pues lo que genere como movimiento tractor, como cabeza de tractor, que eso es lo realmente interesante. O sea, realmente en ningún caso es comparable ni lo es ni lo va a ser en ningún caso, pero sí es cierto que es un núcleo, es una cebolla, ¿no? Con un núcleo ahí muy fuerte de innovación, de investigación, de generación de patentes y de conocimiento.
que puede crecer alrededor con una serie de capas, como dices, como una cebolla, que, bueno, nunca se sabe dónde puede parar. Bueno, por ejemplo, ahora Apple, que va a meter sus dispositivos, sus láseres, detectores, sensores CCD en la electrónica de consumo. Bien, si eso sale bien, estamos hablando de pasar de fabricar cientos de miles de láseres a pasar a fabricar centenas de millones de láseres. Y eso, evidentemente, el que esté posicionado, pues estará en su momento. El que primero da, pues da dos veces. Esto es posicionarse en el futuro y ganarse lo que es muy importante. Aquí además se da una circunstancia que esto brota, digamos, de la universidad, pero con esa denominada triple hélice, con esa colaboración por parte de Zona Franca, es decir, la administración, y también con un socio industrial, con capital privado. No sé si esto hace ya que nazca con una flor, quiero decir, porque nace un poco de la cooperación entre todos, ¿no? Y es un proyecto que no está ligado solamente a unos, que también estaría muy bien, uno con capital privado llega y tal, pero eso es muy complicado, sino que nace de la voluntad de esa triple hélice de administración, de educación, vamos, de la universidad y también de capital privado. Aquí es muy importante, es decir, en Vigo realmente, yo no soy de Vigo, pero en Vigo no sabéis... Es una ciudad de aluvión, ¿eh? Pero no sabéis realmente la suerte que hay, por ejemplo, en relación con tener una entidad como el Consorcio de la Zona Franca que está buscando innovación e invirtiendo en esa innovación y apostando por esa innovación. Es decir, eso es cierto. La colaboración público-privada en un proyecto de este tipo es básica. Sin ella no es creíble, es decir, no es creíble. Y en caso de tecnología no es creíble por varios motivos. Primero, porque si se genera de manera con capital privado, nadie evita que se vaya a deslocalizar en 3 años. Claro. Y entonces eso es simplemente, entre comillas, un pelotazo, digamos, ¿no? Y eso podría ser. Entonces, si hay una colaboración pública que apuesta, que participa, que estimula y que colabora y que apoya, eso da idea de que esto no se va a ir de aquí. Es decir, de que no se va a ir de aquí y de que tienes un respaldo detrás, que la universidad evidentemente apoya. Bueno, yo como soy profesor de la universidad no puedo decir tampoco otra cosa, es decir, la universidad participa de este tipo de investigación y colabora y apoya, sin duda. Entonces, esa, como dices, triple hélice que genera también un núcleo público-privado, pues es muy importante. Si fuera únicamente pública, sería imposible, porque no está permitido. Las condiciones y entraríamos a lo mejor en los vaivenes de la política, no podría, es decir, no podría generar una empresa privada desde el sector público. Si es estrictamente privada, se tendrían muchas debilidades en cuanto a posibilidades de deslocalización, falta de apoyo, etcétera, que podría hacer que esto pues durase muy poco. Esa colaboración público-privada es fundamental, es básica. Entonces, en ese sentido, pues el apoyo del Consorcio de la Zona Franca desde el minuto 1 fue y es fundamental. Y además a través de ese PERTE de los semiconductores, ¿no? Bueno, pues ese dinero que nos ha llegado de Europa, esos Next Generation EU, que son decenas de miles, de los que algo se atrapará, entiendo, que es ese colchón, ¿no? Para ese primer salto. Vamos, yo ahí quiero hacer una puntualización, ¿no? O sea, el proyecto se empezó a concebir en el 2018, no estamos hablando de hace... O sea, ni se conocía. No, ni se conocía. Yo cuando salió el PERTE, yo al menos, vamos, cuando salió el PERTE de semiconductores en mayo de este año, yo no sabía que iba a salir. Es decir, el proyecto iba a salir independientemente del PERTE. Que salga el PERTE, que el PERTE esté ahí, es un espaldarazo, porque realmente es un proyecto ya maduro de cara al PERTE, que es lo que buscan este tipo de proyectos. Proyectos maduros, cerrados, con plazos de ejecución definidos, con socios privados, con colaboración pública. Entonces, sí, evidentemente, cuando el PERTE se concrete en las fases que tenga, pues acudiremos a las convocatorias que sean, pero el proyecto ya era una realidad con el PERTE y sin el PERTE. O sea que se iba a hacer sí o sí, con o sin PERTE, lo cual habla muy bien del proyecto, de lo maduro que está y de lo asentado, ¿no? El PERTE nos va a ayudar evidentemente en cuanto a consolidar determinados aspectos, a acelerar determinados aspectos y probablemente en convocatorias en las cuales podremos aglutinar a otros socios y tener más empaque, ¿no? Bueno, Francisco, tú decías yo al comienzo de esta entrevista, cuando te presentaba, que eres investigador de Atlantic, de ese centro de investigación, y estás liderando a su vez
pues un proyecto a nivel europeo, ¿no? Para la mejora de los satélites, ¿no? Sí. A través de la fotónica, ¿no? Un proyecto de 4 años que tú diriges. Bueno, estás abarcando muchas cosas como debe ser. Sí, sí. ¿En qué consiste eso? Este Ya habla proyecto- muy bien de ti, que se esté dirigiendo a nivel No lo europeo, sé, nada menos, no sé. ¿no? No sabría decir. No sé. Este es un proyecto para mejorar, es decir, son 15 doctorandos que se van a trabajar en una acción Marie Curie, es una acción de 3 años en las cuales ellos se van a formar, van a estar circulando por una red de 11 socios, entre los cuales hay centros de investigación irlandeses, belgas y empresas tipo Thales, Alenia, 35 Lab, empresas grandes, Pilot Photonics, etc. Cada uno de estos doctorandos va a tener un paquete de trabajo asignado con una tarea muy específica que responde a las demandas de la industria realmente. Por eso es doctor industrial europeo. ¿Para qué? El objetivo final es concentrar en un chip en el satélite y un chip en tierra una comunicación de muy alta tasa de transmisión en ráfagas muy cortas, es decir, un nanosatélite que puede estar pasando de horizonte a horizonte, pues tarda unos 20, pueden ser tramos de 10 minutos, 5 minutos, en esos 5 minutos tiene que volcar a lo mejor toda una serie de vídeos o fotografías que ha hecho pues, de la Tierra. Entonces, eso a día de hoy se hace con radiofrecuencia. Se hace con radiofrecuencia y no hay capacidad, entonces lo que se intenta es convertir eso en chips que vayan en los nanosatélites y que se envíe por luz, utilizando luz. Ventajas, el consumo es muy bajo, un vatio o menos de un vatio, el tamaño, el peso. Entonces, lo que se intenta es convertir lo que hay ahora mismo en los satélites para transmisión y sensorización de la Tierra, transmisión de datos, sensorización de la Tierra, en chip, es decir, meterlo en un chip y utilizar luz para eso. El nanosatélite lo han diseñado y fabricado aquí en Portodomolle, lo han lanzado a través de otra empresa que está desarrollando una lanzadera, un autobús, dicen, para lanzar unos cuantos, y llevaría un fotónico, un microchip también que ha sido liderado, dirigido desde Vigo. Da la sensación de que aquí hay una masa crítica, hablábamos de ganar el futuro, ¿no? De en Vigo, en su área, en Galicia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Decir, bueno, esto no es muy de mucha gente trabajando, ¿no? No es, pero sí que refleja que se están haciendo muy bien las cosas, de que el I+D+I tiene un cierto peso aquí, que ya veremos el que será dentro de X años, pero de que se está moviendo mucho aquí, porque este es un ejemplo clarísimo. Sí, sí, aquí se hace I+D+I a través de la universidad, obviamente. Se hace I+D+I a través de los centros tecnológicos, muchísimo I+D+I. Se captan muchísimos recursos en proyectos europeos de primer nivel. Hay sectores como esa automoción naval que son súper pujantes y que son tractores de innovación. Entonces, eso es un capital importante. Y eso viene de abajo arriba, desde el investigador hacia la empresa, y se realimenta viceversa, desde la empresa que demanda hacia abajo, y eso, sin duda bien estimulado, pues genera proyectos y genera productos, spin-off. Hay que ir cambiando la imagen que tenemos de Galicia, ¿no? De esa Galicia vinculada mucho al sector primario, ¿no? A la pesca, a la ganadería, antiguamente, ¿no? Al rural gallego, no sé qué. Cuando, si uno empieza a rascar un poco, estamos, aunque sea de manera incipiente, en unos sectores que hablan de modernidad, ¿no? Absolutamente. El sector primario es, hoy en día es fundamental, pero es innovador. Es decir, la innovación. Voy a poner un ejemplo. Samsung, que es la mayor empresa mundial en semiconductores, etcétera, y en electrónica de consumo, es la número 1 del mundo. Samsung era una empresa de salazones de pescado en Corea. Entonces es una empresa claramente del sector primario, pura y básicamente. Pero ¿quién dice que el sector primario no tenga que innovar o no sea pujante en innovación? Eso, es decir, no sé por qué, es decir, igual que es el terciario o el secundario. Desde luego que Corea del Sur sería un buen ejemplo en el que mirarse, ¿eh? En los años 50, en la década de los 50 era lo que era como país y lo que es hoy. Es una potencia mundial, ¿no? O Israel también, ¿no? Finlandia, también, imagínate, ¿no? O Finlandia, por ejemplo, son ejemplos Irlanda, en los que... Irlanda también, ¿no? ¿Cómo le llaman? El león, ¿no? El tigre celta. Bueno, pues ejemplos tenemos muchos para continuar gracias a gente como tú, a Francisco Díaz. No, para nada, ¿no?
Como tú seguro y como otros muchos también, pero sin gente como vosotros pues no saldrían estas cosas, lo cual también hay que poner en valor. Gracias, sí. Así que muchísimas gracias, Gracias por tu presencia aquí, por explicarnos este proyecto que esperemos vea la luz lo antes posible y que aunque no sea intensivo en mano de obra, sí que nos sitúe en eso que dijiste tú, que es ganar el futuro, que es lo más importante. Hay que ganarse el futuro día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También a ustedes, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.